Permítame presentarme, mi nombre es César Volati Bedregal, soy de Puerto Maldonado, del departamento de Madre de Dios, un departamento bifronterizo, estamos muy cerca al país de Bolivia y Brasil. En esta oportunidad, como miembro de la Asociación de Observadores de Aves del Perú, AGOA Perú, voy a hablarles sobre los retos y desafíos de la observación de aves en el bosque tropical, en la selva, nuestra selva, la selva peruana. También a medida que vaya desarrollándose la presentación, voy a ir mostrándoles algunas especies de aves, algunas diapositivas de las especies restringidas que tenemos para el departamento de Madre de Dios. Entiendo que algunos, mis colegas especialmente, tienen pleno conocimiento de ellos, pero tal vez no todos, ¿no? En esta oportunidad estoy en un lugar completamente natural. Las aves están vocalizando, hay mucho alboroto, ojalá se pueda escuchar en la grabación. Y creo que eso va a ser lo interesante de esta presentación que les voy a dar a conocer. Voy a hablarles sobre mi experiencia y sobre los retos y desafíos que he afrontado en la observación de aves o en el transcurso de mi aprendizaje de observación de aves. No ha sido tan prodigiosa que digamos en un inicio, pero con el tiempo lo he superado y ahora es un hobby, bueno, es parte de mi vida y de ello hago un trabajo o he generado un trabajo. El público, la audiencia que está viendo esta presentación y algunos colegas, voy a empezar diciéndoles probablemente que por lo que yo vaya comentándoles sobre cómo ha sido mi desarrollo para la observación de aves en la selva, no se vayan a sentir intimidados, no se vayan a sentir como que es un área. Ahora, después de haber escuchado esto, no voy a elegirla para ir y dar mis primeros pasos en la observación de aves. A lo contrario, yo creo que es uno de los lugares, con el tiempo lo he, bueno, eso es lo que he sentido después de tiempo y he determinado que es uno de los lugares, creo yo, de los mejores para empezar a hacer esta actividad, ya sea como hobby o como parte de tu trabajo, aprendizaje o de la forma como quieras tomarlo, ¿no? Para el desarrollo de nuestras vidas personales. ¿Por qué? Porque justamente en esta área, así como es generosa, prodigiosa, también en determinados momentos puede ser muy, muy desalentador, frustrante desarrollar esta actividad. Así como tenemos días buenos, hay días también malos, por razones X, ¿no? Y también las condiciones naturales. Pero sin embargo, después de un tiempo, después de mucha práctica, después de mucha perseverancia, yo creo que es reconfortante y entonces se puede sentir tal vez lo que yo siento ahora, ¿no? O sea, me siento agradecido de haber empezado esta actividad en mi tierra. Bueno, creo que tal vez no había otra alternativa, pero lo inicié aquí y ahora que viajo por muchos lugares en Perú, casi en todos los departamentos y en algunos países vecinos, o sea, entiendo yo personalmente de lo que les hablo, ¿no? No es fácil transmitir esta emoción, no es fácil decirles lo que se siente, pero realmente, chicos, me siento muy reconfortado de haber hecho todo este proceso de aprendizaje en un área como esta, como la que están viendo ustedes. ¿Ah? Y mire, tomen la atención un ratito, aquí hay un ave muy importante. Bueno, por lo menos el canto se debe escuchar claro en la grabación.
un hormiguero de ceja blanca, muy cerca mío. Bueno, continuando chicos con lo que les estaba diciendo de mi proceso de aprendizaje sobre la observación de aves en el bosque tropical, en la selva madrediosense, otra buena especie, un trepador. Espero que lo hayan escuchado. Oh. Creo que se alarmaron por mi presencia en este lugar al escuchar mi voz y esas cosas. Hay otro hormiguero que está focalizando muy cerca mío hacia el frente. Interesante, escuchen los sonidos ustedes, chicos. Wow. Y ahí acaba de pasar dos hormigueros de garganta negra. Genial. Muy bien. Entonces, primeramente para explicarles más o menos cómo ha sido mi desarrollo de observador de aves, quiero empezar diciéndoles que hace mucho tiempo, más o menos por el inicio o entrando ya el año 2000, entonces decidí que me gustaría realmente hacerlo, pero no supe lo relevante que iba a ser en esta parte ya de mi vida, ¿no? Entonces, para iniciar, traté de buscar un binoculario. Esto es experiencia propia, en mi región, ¿no? En Madre de Dios, pero no hay muchos lugares a donde yo podía recurrir y preguntar o asesorarme o averiguar de cómo podría ser, ¿no? Bueno, había visto binoculares en algunos sitios X, como en el mercado y otros lugares, y pensé que estos eran los equipos o las herramientas adecuadas, pero bueno, y como no había alternativa, o sea, eso tenía yo como idea general, ¿no? Esto es y esto es lo que necesito. Entonces, decidí comprarme uno de ellos, de estos binoculares grandes, de 2 tubos así bien pronunciados, y que en los vidrios del frente tienen colores, no sé, violeta, y cuando tú miras por el binocular tienen unas crucecitas, unas cosas así, ¿no? Como miras telescópicas. Bueno, la cuestión es cómo se llama que adquirí uno de estos equipos y empecé con ello. Bueno, para mí en ese momento pues era una de las cosas, ¿no? Era como había tomado un gran avance, ya tengo mi equipo, tengo un primer equipo y algo esencial que era un binocular, y entonces empecé a hacer la observación de aves con, por así decirlo, con mucho más categoría o algo así. Pero conforme fue transcurriendo el tiempo, estuve involucrándome en la actividad de turismo, el guidismo, y tuve la oportunidad de conocer a algunos compañeros, algunos amigos, y luego ya los turistas en sí, y que algunos de ellos pues de muy vez en cuando traían binoculares, y entonces yo trataba de averiguar cómo se veía mediante su binocular de ellos, y entonces cuando tenía la oportunidad de hacerlo, entonces lo usaba y me daba cuenta que, o sea, había mucha diferencia entre el equipo que yo estaba usando y el equipo que ellos tenían, y entonces era como una cosa intrigante, pero ¿cómo es así, no? ¿Por qué la diferencia? Bueno, y así fue transcurriendo
mi aprendizaje siempre con la incógnita del binocular, pero con el transcurso del tiempo también tuve oportunidad de ir cambiando a productos algo mejor, y entonces eso me daba mucho más entusiasmo porque tenía mejor calidad para poder ver especies de aves diferentes y verlos con algo de nitidez. Entonces, para ese momento ya estaba tratando de ver aves en el mismo departamento, pero aves un poco menos frecuentes de ver, las menos común, que yo ni imaginaba que existían, ¿no? Yo obviamente tenía, según yo, un buen conocimiento de las especies comunes, ¿no?, que tenemos por montones en la selva, entonces, y posiblemente un poquito más. Entonces, con ese conocimiento yo suponía que podía hacerlo, podía lograrlo, pero no era tanto así. Entonces, poco a poco, como ya les estaba mencionando, fui entrando a una parte desconocida, aún siendo local, no había visto nunca, no había tenido la oportunidad de verlas ni de escucharlas. Entonces era como, serio, esas especies existen. Ay, no será que, no sé, pensaba cosas, yo qué sé, de repente la estoy viendo mal y es la misma de las que ya conozco y esas cosas, pero bueno, poco a poco me daba con la sorpresa de que no era así. Entonces, chicos, fui avanzando y a partir de ese momento, entonces ya mi interés fue un poco más grande, y fui avanzando, ya no lo pude dejar. Entonces me interesaron demasiado y tuve un profesor que me aconsejaba cuando hablamos y yo le comentaba de los problemas que tenía. A ver, yo hablaba con él y le decía, pero me parece esta especie que es así, parece igual que la otra, solo que el problema que tiene, no sé, un puntito blanco, la espalda simplemente es un poco más negrita que la otra y esas cosas. Bueno, él tampoco conocía mucho, pero me decía de seguro que son diferentes, porque yo conozco amigos de que viven de esto y me dice, hay un sinfín de aves que son similares y esas cosas. Entonces él me decía, deberías conseguirte un libro o una cosa así, pero en ese momento pues un libro, ya, ¿de dónde? ¿Y ahora cómo voy a sacar? ¿Cómo es posible? Pero bueno, conversando con él, y él en algún momento me dijo, voy a ver cómo se llama en mi casa, porque tal vez yo tenga algo. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo turismo en Perú, o sea, tenía una guía donde había fotos de aves y habían bastantes. Entonces buscó esas cosas, pero bueno, no lo consiguió, creo, y entonces quedó ahí. Pero con el tiempo, y casi ya no recuerdo tampoco muy bien, el mismo profesor mío, entonces de un amigo, logró conseguirme un libro de aves de Colombia y me dijo, mira, te tengo la solución. Pucha, y yo, ¿cómo es eso? Y bueno, pasaron los meses y me trajo el libro. Entonces para mí era una cosa impresionante, ¿no? Pero era una guía, un libro grueso, que les voy a mostrar ahorita por ahí, de las aves de Colombia. Entonces, hojeándolas y esas cosas, cuando ya la tenía en la mano, ya parecían similares o muy parecidos a las especies que teníamos acá. Les repito, por lo menos los más comunes que yo estaba muy familiarizado, ¿no? Algunos atrapamoscas, algunos trogones, los tínamus, los motmots o relojeros, ¿qué más? El chancho, algunos tipos de garza,
tipos de patos y cosas como eso. Y para mí era como, wow, con esta sí la voy a hacer, pero no fue tanto así, ¿no? Porque cuando ya cuando ya tú conoces todas las especies comunes, entonces vienen las más chiquititas, las que están, las que están confinadas a un hábitat exclusivos, ¿no? Y cosas así. Entonces, fue difícil, ¿no? Entonces, poco a poco fui empezando a buscar especies en hábitats exclusivas, ¿no? Como los bosques de bambú, cerca de las cochas, en las cochas o lagos, en la orilla de las quebradas o arroyos, y en los aguajales, en los bosques de bambú y esas cosas. Bueno, que hasta el momento no sabía que todo este tipo de lugares que les estoy mencionando comprendían hábitats exclusivos para especies. De repente más adelante les voy a tratar de decir algo sobre ello, pero bueno, entonces así, ¿no? Y entonces en cada lugar que iba como esto encontraba especies que yo no las había visto jamás, nunca, ni tenía idea de que existían. Entonces era muy difícil, aunque tenía ya el libro, yo entusiasmado, trataba de identificarlos, no fue tan fácil para lograrlo, ¿no? Pero poco a poco fui avanzando y eso. Y bueno, entre tropiezos, equivocaciones y un montón de otras cosas, entonces avancé. Mira un momento, aquí les voy a mostrar el libro de Colombia. Este es el famoso libro que me trajeron, ya está viejito. Bueno, no lo usé mucho, pero está muy viejo, ¿no? ¿Ya? Una vez más. ¿Sí? Con este empecé. Gracias. Adiós. Y entonces, como yo les decía, hojeando el libro y esas cosas, miraba especies que son muy similares a las que tenemos nosotros o las que ya estaba familiarizado, como en esta página aquí, los trogones, ¿no? Que ya algunas de ellas las conocía, pero no las conocía con el nombre en inglés y esas cosas, pero por lo menos tenía idea de cómo era, ¿ya? Por aquí vienen, mira, algunos relojeros, entonces, sí, yo he visto, pero tú sabes, no tenía ni idea si era lo mismo de lo que estaba acá, con descripción y todo, ¿ya? Y otras cosas, como los tucanes también, que lo miran aquí. Y obviamente, tal vez como al inicio de la página, las perdices o que tenemos, ¿no? Los tínamos. Entonces yo decía, no, mira, pues si yo conozco estas y creo que son las aves que he visto, ¿no? Pero los nombres en inglés no tenía ni la menor idea. Y ya luego había progresado un poco, tal vez con algunas o muchas equivocaciones, pero ya me sentía como más o menos preparado a hacer una observación de aves, por lo menos en el ámbito local. Luego ya pues empecé a escuchar que estaba saliendo una edición nueva de las aves, el libro de las aves de Perú, ¿no? La guía esta blanquita que tenemos, o con la tangara de espalda dorada, creo, ¿no? En la carátula. Bueno, voy recordando poco a poco. Entonces, ya pues, yo empecé a preguntar y pensar cómo lo podía conseguir y esas cosas. Pero para entonces también ya creo que empezó a ser más fácil para mí, porque ya algunos amigos me dieron cantos, fotos de álbumes fotográficos se hacían o tenían algunos y me empezaron a compartir. Había ya grabaciones de los cantos y esas cosas que ayudaban bastante, o que me ayudaron bastante. Entonces ya estaba como en más confianza. Ya no era tan incierto, ya no era tan desconocido el tema, entonces ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Y bueno, así llegó pues el tiempo donde que yo pude conseguirme el libro, la primera guía de aves de Perú. Entonces con esta ya pues mucho más firme,
avancé mejor, pero fue un poco difícil también porque si ustedes lo han tenido o han visto el libro, las pinturas de las especies que están ahí pues no tienen nada que ver con la especie real, pero bueno, así de duro ha sido nuestro aprendizaje. Bueno, ahora ya pues es mucho más fácil todo, no te puedes quejar de nada. Entonces, continuando con lo que les estaba comentando sobre los retos y desafíos que yo tuve que pasar para aprender esta actividad, fueron duros, ¿no? Y bueno, ya con el tiempo, ya con práctica y un poquito de cancha, se puede decir, en el campo, y entonces empecé a visitar lugares como ya los que les había mencionado, ¿no? Hábitats exclusivas como los bosques de bambú, bosques de terraza alta, los lagos y esas cosas, ¿no? Para avanzar con mi observación. Un momento. Ahí al fondo tenemos un hormiguero, el que le gusta estar en las cochas y que hace. Se canta. Ahí está alimentando. Entonces tuve la oportunidad de visitar muchos lugares y los bosques de bambú, por supuesto, fueron una de los hábitats que más en su determinado momento me gustó, me fascinó. Y por dos razones, ¿no? Por la que en este lugar encontré especies, como les repetí hace un momento, y discúlpenme tanta repetición, las especies que yo ni siquiera me imaginaba que habían, como la batara de bambú, algunos tiranitos que son exclusivos de este tipo de bosque, y otras aves, ¿no? O furnáridos también, cosas como ello. Entonces siempre fue fascinante para mí ello, pero fue también muy muy duro, porque ustedes saben, los bosques de bambú son muy densos, a veces es muy oscuro estar dentro de ellos y no se puede avanzar. Entonces también es una frustración grande, es un reto enorme, ¿no? De que tú quieras avanzar con una, pero por la condición del equipo que tienes, que no es tan bueno, entonces tú le das y por más que busques el lugar como verla, no consigues una buena vista, un buen ángulo, ¿no? Para tratar de distinguir colores y esas cosas, y así que la especie también va quedando ahí, va pasando, ¿no? Entonces terminas un día de observación o unas horas de observación en lugares como estos, y a veces no avanzaste ninguna porque no pudiste identificar. Bueno, eso fue en un momento, ¿no? Que me pasó a mí en una etapa de mi proceso, ¿no? Que me pasó, y nada, cosas como eso. Lo otro que también es muy complicado es estos bosques donde los árboles caen, los árboles grandes en el bosque primario, ¿ya? Caen, y después de un tiempo se recupera la vegetación y forma una vegetación con enredaderas muy densas, y también hay especies que les gusta estar dentro de este tipo de pequeño hábitat, ¿no? Y también es otro problema grande ahí para la observación. Entonces tú lo tienes cerca al ave, tú lo estás viendo al ave moverse para de izquierda a derecha o lo que sea, pero cuando tú usas el binocular para ver ahí dentro, porque tú solamente ves la silueta, bueno, tampoco puedes ver mucho, ¿no? Otra vez por la condición del equipo, ¿ya? Y así, o sea, son cosas, ¿cómo se llama? Son retos que a cada paso vas consiguiendo, pero que lo vas superando con perseverancia, ¿no? Y así pues, o sea, continuó y pasó el tiempo hasta que en un momento adecuado pude conseguir un equipo, un binocular de mejor calidad, y entonces, ¿cómo se llama? La vida fue diferente. Entonces, ahí pues entonces entendí que esto, que la observación de aves, por más reto que te presente, con un buen equipo sí lo puedes lograr, ¿no?
Y otra de las cosas que quería hacerles notar es que como estoy en un área natural, ustedes creo que han podido escuchar el canto del camungo, ¿no? Aparentemente hacia la parte de atrás hay una cocha y este es un hábitat para esta especie, ¿no? Ojalá que vuelva a vocalizar. Otro de los desafíos grandes para la observación de ave en la Amazonía, señores, es cuando se busca aves en el dosel, ¿no? En el canopy, o, bueno, nosotros localmente decimos en la punta de los árboles. Entonces ahí también es, o sea, entrar a esta área, a esta dimensión para la observación de aves es muy, muy complicado, señores. Todos creo que lo que hacemos esta actividad ahora pues van a entender de lo que yo a lo que les quiero explicar. Bueno, ustedes imagínense, compañeros, que vemos una especie, no una especie, vemos una silueta de un ave X en un árbol de castaña, en una lupuna, en un chihuahuaco, que está más o menos, son árboles emergentes, son árboles que deben tener de como menos 30 metros a más, ¿no? Y entonces ustedes imagínense que están caminando en el bosque y de repente encuentran un único espacio desde donde están ustedes parados hasta la rama donde está el ave o la silueta del ave que ustedes han visto. Y miran alrededor para buscar si se pueden ubicar mejor y no hay, entonces es la única alternativa. Ustedes imagínense, señores, tienen que hacer en algunos casos ponerse los binoculares y hacer una observación casi vertical hacia arriba, ¿no? En otros casos un poquito más inclinado, pero igual. El problema radica en que estos lugares más o menos están siempre, por lo general, en contraluz. Hay un brillo muy, muy fuerte del sol o por la entrada de luz. A veces ni con binoculares de alta gama se puede distinguir colores. Imagínate tú cuando estás empezando más o menos y con el tipo de equipo que tienes, o sea, no vas a conseguir nada. Si con un binocular de alta gama ahora no puedes a veces conseguir color, imagínense con el equipo que yo tenía antes, ¿no? Entonces nada, pues es otra de las cosas. Otra vez hay un reto grande. Entonces nada, pues tú lo miras, observas pues, de todas las formas y no consigues muchos detalles. Entonces es una especie que otra vez para ti va a pasar hasta una nueva oportunidad. Señores, ahí tenemos un átila. Escucho un cuco. Otra vez el átila. Bueno, lo que les estaba mencionando, ahí está el camungo. Ojalá que esta vez lo hayan podido escuchar claro, señores. Y así en este momento, en este preciso momento, ahora a mi alrededor tengo varias especies vocalizando. Este de acá. Hay un mannequin también. Se me estaba olvidando mencionarles que en el momento que yo pude adquirir sonidos de aves y especialmente esto, bueno, en ese tiempo no era tan fácil. Yo recuerdo que las primeras veces que empecé a reproducir lo hice, sonido de aves, lo hice con un Walkman
algo así, una ratecita pequeña donde ponías un cassette. Bueno, así de esta forma empecé yo a reproducir sonidos de aves, pero era difícil, pero lo hice. Y luego ya creo que aparecieron los Discman, algo así, una pequeña máquina reproductora de CD. Eso fue creo que algo que me ayudó bastante, ¿no? Bueno, también hay que considerar que la naturaleza a veces, chicos, es un poco inclemente. Bueno, no sé si es la palabra correcta, pero bueno, ustedes saben que hay veces que se sale al campo y el día está radiante, el día pinta muy bien y tú te vas entusiasmado, ¿no es cierto?, a hacer tu caminata, tu recorrido para tu aprendizaje propio. Y resulta que ese es el día menos adecuado para la observación de aves, porque en la selva, dentro del monte, como lo decimos localmente, simplemente no hay actividad. La naturaleza en sí se encuentra a veces muy callada, muy en silencio. Pareciera ser como que hay días que la naturaleza por propia cuenta toma un descanso, ¿no? Y donde los seres que lo habitan no están activos. Y entre ellos, por supuesto, las aves, que para nosotros es la razón de salir al campo. Por supuesto también, ¿no?, la observación de algunos mamíferos y otras cosas que hay en la naturaleza de mucho interés para cada uno. Esas son cosas naturales o fenómenos naturales que pasan en la naturaleza y que no se pueden entender. A veces no tienen respuestas esto, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede? ¿Cuándo y cómo? O sea, es una incógnita, ¿no? Difícil de comprender ello. Esto también, señores, forma parte de los desafíos, ¿no?, de los retos y desafíos de la observación de aves en los lugares amazónicos, en la selva peruana, ¿no? Tomen en cuenta ello. Bueno, cerca del libro de la primera guía de aves de Perú que les estaba mencionando, aquí lo tengo, ahí está, ¿ya? Bueno, cuando salió este libro no saben la emoción que yo sentía. Entonces con pude avanzar mucho, aunque determinar las especies de aves en lo físico y después comparando con las pinturas es un poco complicado, pero bueno, así hemos podido avanzar, así lo hemos podido hacer, ¿sí? Y fue reconfortante tener eso. En un inicio y hasta ahora, señores, para mí creo que una de las cosas que más me frustra en algunos casos es las bandadas mixtas. Son tan increíbles que con la práctica que ya tengo me gustaría ver a veces todas las que están moviéndose en ese mismo momento, y saber exactamente de cuántas especies están, ¿no?, en el grupo, ¿no?, ya sean las especies que forman parte de la bandada mixta o las especies que están alrededores y que van a actuar como especies ocasionales a esa bandada mixta, ¿no? Bueno, frustra bastante, pero es una cosa que no se puede tener un control propio, ¿no? O sea, son especies que pasan forrajeando muy rápido, las escuchas, las miras volar, saltar, etcétera, pero para observar es un poco complicado. Para observarlas es un poco complicado. A veces de una bandada mixta yo creo que ni el 10% de las especies que están dentro de ella las puedes ver claramente, ¿no? La mayoría simplemente pasa rapidísimo, fugaz, ¿no? Entonces esto también es un poco complicado. Les repito, hasta ahora para mí es así. Imagínense
en un inicio, ¿no? Donde yo trataba de entender qué era, cómo funcionaba más o menos, por lo que me habían dicho. Entonces yo trataba de buscar esto y a veces lo lograba y no podía identificar, bueno, mucho, la mayoría de ellos, ¿no? Porque las especies pasaban tan rápidas y punto, y te quedabas con las ganas. Entonces es una cosa muy a veces frustrante. No sé si es la palabra, pero bueno, ¿ya? Eso es lo que les puedo decir. Algo mucho más fácil tal vez son las bandadas, no bandadas, pero las especies de aves que siguen a las hormigas, ¿no? A los famosos citaracos, a la colonia de citaracos. Las especies de aves que son especialistas en hormigas, ¿no? No son muchas las especies, pero estas sí pueden colaborar bastante, ¿no? Esta es una cosa genial, increíble que pase en la naturaleza, y con estas especies sí puedes avanzar bastante. Para la observación de aves, compañeros, en estos tiempos creo que es mucho más fácil, tienes todas las herramientas, hay diversas formas de cómo hacerlo, ¿no? Los equipos que se utilizan para ello son de muy alta gama, como binoculares, telescopios, ¿no? De muy buena calidad. Aunque tengas especies que estén en contraluz, que estén en un hábitat como el bosque de bambú, muy cerrado, muy oscuro, en estos lugares de enredaderas que ya les estaba comentando, que son completamente oscuros, sitios muy difíciles de acceder si no tienes un buen equipo. Ahora pues es diferente, ¿no? Y también las grabaciones pues que tenemos ahora, ¿no? Para llamar a las especies son buenísimas, de muy alta calidad, porque de una sola especie a veces tenemos hasta más de 3, 4, 5 formas o tipos de canto, ¿no? Formas de vocalización de un ave, ¿ya? Entonces esto también ayuda bastante, porque en un inicio me sucedía que yo salía al campo y escuchaba una vocalización diferente de vez en cuando a una especie que yo ya conocía que cantaba de una forma, ¿no? Entonces para mí era un poco intrigante, pero ¿por qué pasa esto? ¿Cómo es esto? Si yo sé que él canta así, ahora ¿por qué está haciendo? Entonces, como el conocimiento todavía era muy, muy pobre en mí, entonces tenía este tipo de preguntas, ¿no? Ahora sabemos que todo esto se puede solucionar, ¿no? Muy fácilmente. Muchos estudios también, y eso nos ayuda a nosotros como guía de aves de campo bastante, ¿no? A poder identificar las especies correctamente casi. Entonces, señores, tenemos estos equipos que les he mencionado. Bueno, a veces también cuando sales al campo con compañeros, si quieres ayudarles, porque de repente son un poco menos prácticos que nosotros, entonces también hay herramientas como puntero láser, los parlantes, ¿no? Con Bluetooth para reproducir los cantos, y hacer más fácil, ¿no? La observación. Entonces las especies, como en algunos casos son territoriales, o sea, tú los replicas el canto y pueden venir cerca, ¿no? Y ahí tienes una oportunidad perfecta para verlas correctamente, no dentro de las áreas difíciles, duras que ya les he mencionado, ¿no? Pero también, por favor, esto es buenazo para ayudar a la identificación de ave y poder mostrar a un compañero o a un amigo rápido las especies que estamos observando. Pero también puede ser contraproducente o puede causar impacto, ¿no? Así que, por favor, especialmente el puntero láser y la reproducción del audio en los parlantes con Bluetooth, no los utilicen mucho o traten de hacer el uso
adecuado, ¿no? Si es que no es tan importante para en el preciso momento que ustedes quieran usarlo, o sea, desistan de usarlo, ¿no? Al menos que sea importantísimo, ¿no? O sea, para tratar de impactar menos, ¿ya? A eso hay que tener en cuenta. Y por favor, una vez más, hagan el uso correcto, tanto como del parlante y del puntero láser. Eso sería mi única recomendación. Por otro lado, también quiero mencionarles, señores, que aquí en Puerto Maldonado se han estado dando eventos únicos para nosotros, los observadores de aves, ¿no? Hemos descubierto lugares cerca de Puerto Maldonado donde especies que no estaban presentes en esta área lo están ahora, y aparentemente son especies, algunas de ellas nuevo como registro para Perú, ¿no? Eso también está haciendo que el lugar, que Madre de Dios o Puerto Maldonado, que se genere un atractivo más, ¿no? No, tenemos 2 especies de picaflores que aparentemente son nuevos como especie, ya les había repetido, para Perú, y también tenemos por ahí tal vez dos otras especies de estos colibrí. O sea, tenemos la evidencia, hay fotos de ellos, ¿no? Entonces, posiblemente, no posible, ojalá que sean especies nuevas para Perú. Les explicaba de los retos y desafíos que me ha sucedido durante mi proceso de aprendizaje en la observación de aves en la Amazonía, señores. Como fue tan duro, entonces yo pensé en buscar una técnica, ¿no? Entiendo, muchas personas han desarrollado técnicas diferentes, maneras diferentes de cómo tal vez para sí mismo pueda ser eficiente, ¿no? En mi caso, señores, lo que yo les quiero decir es que para mí ha funcionado muy bien el desarrollo auditivo, ¿no? Para mí es una de las herramientas de las más eficaces que yo he logrado obtener, ¿no? Con mucha práctica. Sugiero que el desarrollar la audición para la identificación de las especies, creo que es una de las herramientas básicas y una de las herramientas que no genera ningún tipo de impacto y esas cosas, y es un método muy importante, ¿no? Con el desarrollo auditivo, señores, se puede lograr muchas cosas, yo creo. Y cuando yo empecé a salir a otros lugares, a otros departamentos para hacer observación de aves por cuenta propia, debido a que tenía esta ventaja de poder retener los sonidos, los cantos, me ayudó bastante. Fue algo fácil para mí, ¿no? Hacer la observación de aves en otros lugares, ¿no? Entonces, pero para ello, antes de salir a estos sitios, por lo menos tendría que estudiar o escucharlas, ¿no? Previo a la visita, los cantos de las especies posibles que iba a encontrar en la área donde yo iba a visitar. Entonces, esta técnica, señores, o esta habilidad que uno desarrolla, creo que es importantísimo, y yo sugiero que las personas que van a iniciar lo tomen como una buena práctica. Bueno, espero les haya gustado el hecho de que haya compartido mi pequeña experiencia sobre los retos y desafíos de la observación de aves en la Amazonía. Experiencia personal. Espero no haya sido tan aburrido, y si tienen alguna pregunta, yo encantadísimo de responderles. Muchas gracias, señores. Eso ha sido todo. Espero verlos pronto.